Hola chicos, chicas, ¿cómo les va? Hoy la clase es este video como tal sobre los diversos métodos y procedimientos en la investigación de la neurociencia. Este tema creo que les debería ser familiar, probablemente lo revisaron en Bases 1, ya hicieron posiblemente la lectura de Carson de Fisiología de la Conducta, ¿verdad? El libro de este curso. O habrán revisado algunas de estas técnicas o visto artículos que utilizan algunas de estas técnicas. Parte del interés de revisar este tema o repasarlo es que ustedes en su experiencia de investigación van a leer eh, diversos artículos científicos que utilizarán algunas de estas técnicas. La idea es que estén un poco más familiarizados y de esta manera puedan comprender de una manera más clara, simple y eficiente de qué trata el artículo, los resultados y de esta manera agilizar un poquito el proceso de investigación o de revisión de literatura. Una consideración muy importante que deben tener es que cualquier conclusión, la mejor conclusión que se pueda hacer sobre la fisiología de la conducta o en general de cualquier investigación, psicología o cualquier rama del conocimiento, es que los resultados o mejores conclusiones no derivan de un solo experimento, ¿ok? Yo puedo tener un resultado que me da cierta información, pero es necesario que lo respalde con investigaciones de otros autores o diferentes técnicas, que sea replicado el mismo investigación por otros autores y que haya una revisión de literatura muy importante. Entonces, tengamos claro que el que tengamos tantas técnicas de investigación no es un tema de solo porque sí, porque quiero, por capricho, porque alguien lo inventó, no. Responden a diferentes preguntas sobre un mismo problema. Es como diferentes aristas para aproximarse a un mismo objeto de interés y cada una nos aportará información de mayor o menor relevancia dependiendo de nuestra pregunta, pero en general información valiosa. Asimismo, otro aspecto a considerar es el paso del tiempo. Algunas técnicas son más nuevas que otras y podrán ser una versión mejorada en alguna medida de otra técnica, pero de igual manera son relevantes. La primera técnica que me interesa revisar, y si bien es cierto, vamos a hacer una revisión general de las diversas técnicas que habla el capítulo, no me centraré en todas o no profundizaré en todas. De igual manera, si tienen dudas sobre alguna que no aborde, simplemente en el foro me lo hacen saber y ahí con gusto y lo que esté dentro de mi rango de conocimiento les aportaré. La primera técnica es de las más antiguas. Estamos hablando de la evaluación experimental o estudios de lesión, también se les conoce, y que básicamente es destruir un tejido cerebral. ¿Okay? Yo digo que ¿qué pasará si se daña la corteza prefrontal? O esta estructura yo creo que está relacionada con visión. Si yo la daño, el animal, que es el objeto de estudio usual, la ratita, pierde la vista, sí o no. Y de esta manera yo puedo ir haciendo una idea o un mapa de qué función tiene cada una de estas estructuras. Usualmente ese tejido que dañamos, dependerá la lesión que se haga, un tipo de lesión cerebral física o por electrocutar una zona o una lesión excitotóxica que básicamente es por medio de químicos. El fundamento de esta técnica es que la función de un área del cerebro puede deducirse basándose en las conductas que un animal ya no puede realizar después de la lesión. Y de esta manera poder, como les decía, ubicar qué función tiene cada área del cerebro. Aunque, si recuerdan lo que vimos en la sesión pasada, hablábamos de que nuestro cerebro estaba interconectado. Entonces hay que ser muy precavido en las interpretaciones que se realicen sobre estas investigaciones. Porque, por ejemplo, yo podría dañar, por ejemplo, el hipocampo, que es un tema muy relacionado con memoria. Y ahí después podría resultar que la persona
no tiene nuevas memorias o nuevos recuerdos, no puede elaborarlos. Diríamos que el hipocampo es donde se guardan las memorias y como se dañó ya no se pueden guardar nuevas memorias o no se pueden recuperar. Esa sería una conclusión factible, aunque si utilizamos otras técnicas, otros métodos, vamos a descubrir que no es así. Que si bien el hipocampo tiene un rol central en la memoria, no es el centro donde se guardan las memorias como tal. Entonces vean que hay que ser precavido en estas interpretaciones. Hay que tener claro que función cerebral no es igual a conducta y una región de nuestro cerebro realiza múltiples funciones y puede contribuir a la ejecución de múltiples conductas. Otro ejemplo sería el leer, que implica por ejemplo mover los ojos, pero no movemos los ojos solo para leer. La interpretación de datos de estos métodos es complejo, por lo que les decía, nuestro cerebro está interconectado. Un elemento relevante en relación a la evaluación experimental y otras técnicas que vamos a revisar es la cirugía estereotáxica. Esta técnica lo que utiliza es un dispositivo, un instrumento como el que se muestra en pantalla, que la premisa es que nos permite situar un electrodo, generar una lesión o ubicar una área que no sea de interés del cerebro del animal con precisión. Esto en la medida que se sabe, somos conscientes de que no existen dos encéfalos de animales iguales. O sea, no existen dos animales que tengan la misma característica, la misma ubicación, mismo físico, mismo todo. Muestra de ello, pensemos la diversidad de las personas. Es lo mismo con los animales y con nuestros cerebros. No hay dos iguales. Pero existe una suficiente semejanza entre los individuos que se puede utilizar para predecir la localización de una estructura cerebral en particular. Por ejemplo, sabemos que siempre en la parte más delantera de nuestro encéfalo o frontal, para ser precisos en terminología, se encuentra nuestra corteza prefrontal, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos ubicando con relativa congruencia y podemos determinar qué regiones estamos, por ejemplo, lesionando en caso de una evaluación experimental. Esta técnica se basa o ha generado lo que se llama un atlas estereotáxico, que es básicamente una serie de fotografías o esquemas que corresponden a secciones frontales, por ejemplo, tomadas a diferentes distancias rostrales y caudales a Bregman. Por ejemplo, en el libro de Carlson, en la figura 5.4, hay un esquema del encéfalo de un animal que interesa al investigador en particular, y ahí podemos ver en rojo una estructura cerebral en particular interés para esa persona. Cada página de este atlas estereotáxico está identificado, de manera que una persona, un investigador, puede localizar esa sección anterior o posterior respecto al bregma y en relación a ello realizar cortes, ¿verdad? Como sacar en cortes de ese cerebro que trabajamos y ver qué área se vio dañada, si se vio dañada, de qué manera, o en caso de que estemos haciendo autorradiografías, que ahorita vamos a revisar, ver cómo se comporta o se manifiesta en cada uno de los cortes. El bregma que he mencionado refiere a la unión de las suturas sagital y coronal del cráneo, y eso es como el punto de referencia para realizar cirugías estereotáxicas. Como les decía, no hay cerebro igual, y en el caso de lesiones cerebrales como las que hacemos por una ablación, nunca son iguales ni iguales de precisas.
A menudo las lesiones cerebrales hierran su objetivo o impactan en una área más grande de lo deseado o menor, etc. Por lo que hay que verificar, por ejemplo, la localización exacta del daño cerebral, perdón, después de examinar el comportamiento animal. Por ejemplo, yo quería saber qué impactos tenía un daño en corteza prefrontal de una ratita. Le generé una ablación en esa región, reviso la conducta del animal, ¿verdad? Observo su comportamiento y una vez que tengo esos datos, sacrifico el animal y eh, después de ello secciono en pequeños cortes su cerebro y puedo ver primeramente si esa región que yo pretendía dañar fue la que efectivamente dañé o alguna otra característica que me sea de interés. Para realizar esto se necesita fijar, seccionar, teñir y examinar el encéfalo. Estos son como los 4 pasos. Para realizar esto, lo primero que se utiliza es el formol, que básicamente lo que hace es en el cerebro detener la autólisis, que básicamente es esa autodisolución o degradación del tejido, el que lo degrada y lo deforma. Para hacerles una metáfora, es si hacemos un cerebro o un tomate, por ejemplo, ahí al aire libre, al pasar de los días se podría y se perdería toda esa capacidad de distinguir las diferentes partes del tomate. Bueno, algo así pasa con nuestro cerebro o el cerebro de una rata si lo dejamos ahí al aire libre, por lo que hay que tratarlo. Entonces, la primera forma de hacerlo es eh, por medio del formol, que básicamente es una sustancia que permite endurecer el tejido y lo fija, evitando esa degradación. Eh, Seguidamente se elimina cualquier microorganismo. Bueno, el formol colabora en esto mismo y evita así que ese microorganismo pueda destruir nuestro cerebro de estudio. Antes de ponerlo en este fijador se realiza la perfusión, que básicamente es extraerle la sangre y sustituirlo por un líquido o solución salina para evitar que en alguna medida se deforme nuestro cerebro al extraerle la sangre. Bueno, no nuestro cerebro, el cerebro que estamos estudiando. Y seguidamente, una vez que ya le hicimos la perfusión, le pusimos el formol y lo fijamos y ya es algo, una estructura sólida, procedemos a utilizar un microtomo, que básicamente lo que nos permite es cortar la estructura en láminas muy finas. Es como si lo pusiéramos en laminitas que quedaran como en hojas de papel básicamente. Y una vez cortadas esas láminas son teñidas por medio de un proceso que se llama tinción de Nice, usando un tinte llamado azul de metileno que nos permite teñir los somas celulares del tejido cerebral en cuestión. El material que capta el tinte, conocido como sustancia de Nice, está formado por ARN y ADN y proteínas asociadas localizadas en el núcleo y dispersas en forma de granulos, por lo que sería el citoplasma. Es decir, lo que nos permite la sustancia de Nice es teñir los somas celulares, el núcleo de la célula principalmente, eh, tanto neuronales como gliales, y así el, el investigador puede hacerse una estructura como la que se mira en pantalla sobre el cerebro en cuestión. Ahora bien, estas somas que se tinten, todos se tinten del mismo color, por decirlo de alguna manera. Es trabajo del investigador conocerla por medio del tamaño, forma y localización, qué estructura cerebral es, o qué neurona es, o qué glía es, para de esa manera saber no solo la localización, sino también las características de la neurona si se ajusta a lo esperado o no según la investigación que se esté realizando. Porque, por ejemplo, podríamos ver somas más pequeños de los esperados según la región y ahí podríamos aludir a algún tipo de alteración o la ubicación o el tamaño del cuerpo de somas en una región sea más grande del esperado o menor, y probablemente esto lo podríamos asociar con lesiones o con alguna enfermedad
particular. Con anterioridad hablábamos de que cuando hacíamos una evaluación experimental podíamos dañar una lesión, una estructura, perdón, y asociarla a su funcionamiento. No obstante, también les hacía la observación de que en ocasiones esa estructura pues está interconectada con otras y eso es lo que media en el funcionamiento o en el cambio conductual que se puede concluir y que hay que ser precavido con ello. Parte de cómo ampliar y saber qué red o con qué red estaba interconectada esa estructura que lesionamos se puede usar mediante el marcado de axones eferentes y aferentes. Cuando hablamos de un marcado anterógrado, básicamente hablamos de un marcado que se mueve hacia adelante y que básicamente lo que se emplean son sustancias que son captadas por las dendritas o el soma celular y este los transporta a su axón o hasta los botones a los botones terminales de sus acciones, de manera que podemos predecir hacia dónde dispara o se comunica. Si vemos la imagen de la derecha, podemos ver como una inyección de eh, una sustancia que se dice llamar o se le llama PHAL en el núcleo ventromedial del hipotálamo. Esta sustancia que inyectamos en el núcleo va a ser señalizada a otra estructura como tal y esa movilización eh, es lo que referimos como marcado anterógrado. Por otro lado, o bueno, para poder concluir o ver esto, ¿verdad? De igual manera hay que sacrificar el animal y hacer un análisis histológico y ver hacia dónde se movilizó o se ubica esta sustancia, ¿verdad? Que fue captada por las dendritas y viajó hasta los botones terminales que fue liberado en otra región. Y entonces lo que vamos a ver dónde encontramos esa molécula, en este caso el PHAL. Pero no siempre nos interesa saber hacia dónde dispara, por decirlo así, o hacia dónde se comunica ese núcleo, esa estructura. También nos puede interesar saber qué estructuras se comunican con ella, es decir, quiénes le señalizan. Cuando hablamos de este método, hablamos de marcado retrógrado. Básicamente estos métodos de marcado retrógrado emplean sustancias que son captadas por los botones terminales y que son transportados de vuelta a lo largo de los axones hacia los somas celulares. Recuerden que cuando se hace comunicación sináptica en muchas ocasiones hay un proceso de recaptura. Es este el principio que utiliza el marcador retrógrado. Con este método, el método permite identificar las aferencias que recibe entonces una determinada región del encéfalo y esto siendo en principio similar a lo que se utiliza para detectar sus referencias. Si utilizamos el ejemplo de la imagen de la derecha nuevamente, en la misma estructura, ¿verdad? En que estábamos hablando, el núcleo ventro, perdón, ya se me fue el nombre, núcleo ventromedial del hipotálamo, una sustancia en este caso diferente, que es una sustancia que se llama oro fluorado, que entonces esa sustancia sería absorbida más bien por los botones terminales de, en este caso, la amígdala medial y sería transportada de vuelta a los somas celulares. Esto mediante un transporte axoplásmico retrógrado. Y de igual manera que con el método anterógrado hay que sacrificar el animal y ver hacia dónde se movilizó este oro
hacia qué estructura lo encontramos, ¿verdad? Sabíamos que lo dejábamos en el núcleo ventromedial del hipotálamo, lo dejamos, ahora apareció en la amígdala medial, entonces podemos decir, ok, la amígdala medial es la que dispara o se comunica con este otro núcleo. Y bajo este principio podemos hacernos una idea de la interconectividad que presenta una estructura, ¿verdad? Con cuáles se relaciona, hacia dónde dispara o hacia dónde señaliza y quién le señaliza. La resonancia magnética como tal es una técnica que puede parecerse al TAC, pero en esencia no utiliza rayos X, que es el caso del TAC. En lugar de ello, básicamente lo que se utiliza es un campo electromagnético o magnético extremadamente intenso que pasa a través de la cabeza, y lo que vemos en la pantalla a la izquierda es como una imagen de esta máquina en donde cuando se coloca la cabeza de una persona, eh, los núcleos de átomos de hidrógeno que están girando se alinean en el campo magnético. Vamos a ver, los átomos de hidrógeno se encuentran en el agua como tal, y pues en nuestro cerebro, sangre y diversas estructuras, el citoplasma, hay ciertas concentraciones. Ahora bien, eh, si se transmite un pulso de una onda de radiofrecuencia a través del encéfalo, dichos núcleos giran en un ángulo determinado respecto al campo electromagnético que se genera alrededor de nuestra cabeza, y después vuelven a su posición original, es decir, esos núcleos, átomos que se mueven ahí por el campo electromagnético, el pulso que se envía o esa onda, se desalinean, se mueven en una dirección determinada referente o respecto a ese campo magnético, pero después vuelven a su posición original, y este cambio hace que se libere la energía que absorbieron del pulso. Esta energía es detectada por una bobina de metal que va a tener como una función de detector. Cada tejido, cada estructura cortical como tal tiene diferentes cantidades de agua y por tanto concentraciones variables de átomos de hidrógeno. En base a ello, eh, se emitirán diferentes cantidades de energía, y es lo que la computadora o el ordenador va a utilizar en la resonancia para analizar la señal y preparar las imágenes que se presentan, por ejemplo, en la figura 5.20 o la derecha, ¿verdad? Referente a nuestro encéfalo, y las va reconstruyendo en alguna medida similar a un corte histológico, lo único que en base a esta otra información, ya sea en un corte sagital o de otro índole que sea relevante. La premisa con este tipo de técnicas es que nos permite identificar o visualizar el cerebro, el encéfalo, a nivel estructural en un momento determinado, y podemos ver si se presenta o se está comportando como se esperaría o no. Si vemos la imagen del medio, es un plano sagital de una resonancia magnética en donde no se muestra alguna alteración clara o visible de antemano. Pero si miramos la imagen a la derecha, que es derivada de este artículo que se muestra en pantalla de accidente cerebrovascular isquémico, vemos que hay una lesión, una alteración bastante clara en el área periventricular derecha, que va a estar asociada a este accidente isquémico, y eso es lo que se ve en una resonancia magnética. Vemos que hay una diferencia significativa a lo que esperaría uno en la estructura cerebral, y es un indicador o sirve de indicador para que el doctor en este caso pueda tomar acción.
con el pasar del tiempo se logró también hacer una mejora o una variante de lo que es una resonancia magnética y recibe el nombre de resonancia magnética funcional. En este caso, más allá de centrarnos en la estructura, la resonancia magnética funcional lo que pretende es evaluar la actividad cerebral. Ya no trabaja centrándose en los átomos de hidrógeno, no, moléculas de hidrógeno, sino detectando los niveles de oxígeno en los vasos sanguíneos del encéfalo, lo que nos permite en alguna medida inferir eh, qué área se está activando, en qué sentido. Se parte de la premisa que cuando nuestro cerebro está funcionando, consume oxígeno, requiere oxígeno, al igual que diversos nutrientes para funcionar. Y donde más oxígeno se esté consumiendo, se asocia a una mayor actividad cerebral. Y este es el principio de la resonancia magnética funcional, siendo un método con una mejor resolución temporal y espacial, debido a las modificaciones de software y estructura, se puede evaluar esta actividad cerebral indirectamente. Vamos a ver, no estamos trabajando con señales eléctricas o químicas, sino con oxígeno, por eso es que se evalúa indirectamente y es por medio de, como les decía, detectar los niveles de oxígeno en los vasos sanguíneos de nuestro encéfalo. Cuando una región es estimulada o se requiere, consumirá más oxígeno y eso implicará una mayor activación de la región, o a raíz de la mayor activación de la región se requiere más oxígeno, para ser más precisos. Esto nos proporciona una información más detallada acerca de la actividad de una región determinada del cerebro, tanto a nivel de localización como temporal, ¿verdad? Es bastante rápido a nivel de detección, aunque existen otros métodos con una mayor precisión temporal, aunque no tan buena espacial. Por ejemplo, si vemos la imagen de la derecha, lo que se hizo fue una serie de resonancias magnéticas eh, en donde se asocia un grupo control y un grupo con déficit atencional, que está un grupo de control, que es una persona con déficit atencional que no está recibiendo metilfenidato, con otro grupo que sí es TDAH y que está recibiendo además el tratamiento con metilfenidato, lo que nos revela un patrón de activación diferenciado a raíz del tratamiento, que es alguna medida lo que nos permite ver esas imágenes, ¿verdad? Que se denota en rojo en unas áreas de mayor activación o de menor. En este caso, el estudio, que es el que se anota abajo, nos habla de que hay una hipofuncionalidad frontal en el grupo con déficit atencional y se encuentra asociada a su efecto sobre otras estructuras con las que se vincula, y por ejemplo en tareas de memoria a corto plazo, que era particularmente lo que quería evaluar, ¿verdad? Entonces, que básicamente eh, cuando estos chicos o en este experimento lo que estaban haciendo era, se evaluaba memoria a corto plazo, eran mujeres, los chicos o las chicas, para ser exacto, que recibían el tratamiento con metilfenidato tenían una mayor activación de cortezas frontales que les ayudaba a resolver la tarea en comparación a aquellos chicos que no, chicas, perdón, que no recibían metilfenidato, y eso generaba un impacto en rendimiento que se podía mostrar ese cambio o esta razón en un sustrato fisiológico a raíz de lo revelado por una resonancia magnética funcional. También podemos registrar la actividad neural directamente de la actividad eléctrica. Ya hemos revisado la sinapsis sobre potenciales de acción en bases 1 y en la clase anterior, y pudimos ver que los axones producen potenciales de acción
y los botones terminales provocan potenciales postsinápticos de la membrana con las células que establecen sinapsis. Y estos fenómenos como tal pueden registrarse. Hay dos tipos principales de registro, los registros con microelectrodos, que básicamente utilizando la cirugía estereotáxica que ya hemos hablado, se coloca el electrodo en una región particular que no sea de interés y se registra alguna neurona o algunas neuronas de un lugar muy particular y cómo se comportan ante cierto tema de interés. Por ejemplo, si pongo un microelectrodo que es diminuto en la amígdala y analizo cuánto se activa o no, por ejemplo, ante situaciones que evocan miedo en un roedor. Y así puedo analizar el comportamiento. También puedo, por otro lado, utilizar macroelectrodos, que son unos electrodos más grandes, que lo que hacemos es colocarlos sobre el cuero cabelludo y a diferencia de los microelectrodos es una técnica no invasiva, por lo que es usado en humanos a mayor frecuencia que los microelectrodos. Eh, este macroelectrodo como tal registra una zona más grande, por eso hablamos de que se registra actividad de miles o millones de neuronas y hay que ser muy cuidadoso en las interpretaciones que se realizan porque al ser una zona más grande y al ser sobre el cuero cabelludo es más propenso a que nos equivoquemos en el lugar que estemos registrando y esto como tal puede llevarnos a falsos positivos o a falsos negativos. Pero de igual manera es una técnica que a nivel temporal nos da una resolución casi inmediata. Podemos ver cómo se está comportando o activando nuestro cerebro y en base a ello tener una información bastante precisa y trabajar sobre ella. De hecho, cuando hablemos de estos macroelectrodos, básicamente estamos hablando de electroencefalografía y como tal esta técnica, además de tener una muy buena resolución temporal para el registro de actividad fisiológica o eléctrica de nuestro cerebro o de regiones particulares, podemos, si las convertimos de alguna manera, que le demos feedback a la persona, trabajar en que la persona aprenda a modular esta actividad cerebral con ciertas finalidades, tanto terapéuticas como más tecnológicas, en el sentido que podemos utilizar interfaces cerebro-computador en donde literalmente con mi pensamiento puedo llegar a manipular una computadora o hacer que una computadora pueda interpretar mi actividad eléctrica y en base a ello escribir palabras o letras o incluso algún nivel vocal como era el caso de Stephen Hawking, ¿verdad? Que lo que tenía era una interfaz cerebro-computador que se basaba en la electroencefalografía finalmente como principio funcional. La magnetoencefalografía, este técnica como tal, lo que hace es centrarse en detectar grupos de neuronas que se activan de manera sincrónica y esto por medio o gracias a un campo magnético inducido por la actividad eléctrica. Tiene una gran resolución temporal. Eh, Esto a diferencia de la resonancia magnética funcional que consigue una resolución espacial muy buena, pero temporalmente es relativamente mala. Entonces, ¿verdad? Ahí hay que hacer una decisión, ¿verdad? Cuando uno está como investigador decidiendo que ocupo algo más de ubicación espacial o temporal y en base a eso puedo, por ejemplo, decir entre estas técnicas. Esto quiere decir que la imagen es capaz de medirse con precisión las diferencias en la actividad entre regiones muy próximas del encéfalo, pero la adquisición de las imágenes de resonancia magnética funcional es muy lenta comparado a esta que es casi instantánea o bastante rápida. Y por ejemplo, cuando una persona está articulando o se pide que trate de procesar algún estímulo lector, como es en el caso de este artículo que se muestra en pantalla, podemos ver las áreas del lenguaje que se activan y en este caso siendo
particular la región izquierda o el hemisferio izquierdo, que coincide con la literatura y con lo que hablábamos, por ejemplo, en la sesión pasada de que cuando hablamos del lenguaje usualmente hablamos del lóbulo temporal en el hemisferio izquierdo, y vemos acá un ejemplo de una magnetoencefalografía que apoyándose también en técnicas de resonancia magnética, ¿verdad? Las empatamos, por decirlo así, las imágenes, podemos ubicar espacial y temporalmente las regiones que se activan y en qué momento o bajo qué actividades. La actividad metabólica también la podemos registrar. Esto ya un poquito siguiendo en líneas que ya veníamos hablando, con registros del oxígeno, por ejemplo, niveles de oxígeno, de la resonancia magnética funcional, y también los estímulos eléctricos. Y el principio es el mismo, ¿verdad? En el sentido de que la actividad neural de una región concreta de nuestro encéfalo aumenta. Esto implicará que el índice metabólico también lo haga, ¿verdad? Si está trabajando más, requiere más energía. En este caso, el índice metabólico se estima, y la forma en que muchas veces se utiliza, por ejemplo, la autorradiografía con 2-desoxiglucosa, es que básicamente se inyecta esta sustancia al sujeto, que al ser radioactiva viaja en el torrente circulatorio del animal que estemos trabajando, y como es una sustancia muy similar a la glucosa, que la glucosa es la principal fuente de energía de nuestro encéfalo, llega al interior de las células o neuronas en este caso. Así, las neuronas que están más activas son las que van a tener mayores concentraciones de esta glucosa radioactiva, pero esta glucosa radioactiva tiene la particularidad, no puede ser metabolizada dentro de la célula, por lo que se acumula. Cuando pasa un tiempo prudencial, el investigador lo que hace es sacrificar el animal, extrae su encéfalo, ¿verdad? Como el método histológico que hablamos, y lo que hace es, por medio de una autorradiografía, detectar las concentraciones o dónde se ubica esta desoxiglucosa, y así saber qué área se activa, o sea, ante diferentes actividades que lo puso a hacer. También podemos usar esta misma desoxiglucosa radioactiva en humanos, pero con la tomografía por emisión de positrones, que es otra técnica que vamos a realizar, en donde no hay que sacrificar el animal y podemos ver qué regiones del cerebro en caso de las personas se están activando. Como les decía, podemos usar la desoxiglucosa radioactiva en un encéfalo humano para detectar qué regiones se activan bajo el mismo principio de la técnica anterior, lo único que sin sacrificar a la persona claramente, y podemos detectar cómo se comporta un cerebro, por ejemplo, en estado de reposo o al realizar alguna actividad. Por ejemplo, el estudio que se muestra en pantalla en la parte inferior lo que muestra es que después de inyectar desoxiglucosa radioactiva en un caso de personas con trastorno obsesivo compulsivo, se logra ver que estas regiones marcadas en azul están hipoactivas en estas personas con estas condiciones, a diferencia de lo que esperaría una persona que no tenga este trastorno obsesivo compulsivo, lo que nos habla de un funcionamiento diferenciado de una región cerebral. Y con este tipo de conclusiones podemos decir, ok, esta área quizás es la que presenta el problema, por decirlo de alguna manera, y hace que se manifiesten ciertos desórdenes o al menos síntomas asociados. La estimulación eléctrica, más allá de registrarla, también podemos señalizarla o enviarlo para estimular o inhibir un grupo de neuronas. Si por ejemplo vemos
la imagen de la izquierda, que es una estimulación eléctrica, es decir, introducimos un pulso eléctrico en una región particular para activar o desactivar esa región. En el caso de estos dispositivos Deep Brain Stimulation, si ustedes buscan en Google encontrarán sobre esta técnica que se utiliza para lidiar con la enfermedad de Parkinson. Lo que hace en alguna medida es promover la actividad eh, del globo pálido y los núcleos subtalámicos, que en el caso del Parkinson se ven comprometidos, hay una menor tasa de disparo o funcionamiento de los mismos, y por eso es que se presentan algunas conductas como los temblores o la dificultad para iniciar movimientos, y que cuando utilizamos este dispositivo que constantemente está haciendo esas pequeñas descargas eléctricas en esa región, ayuda a mejorar estos síntomas o a reducirlos. En algunos casos con resultados muy buenos, en otros quizás no tanto. También tenemos otras formas como la estimulación química, que esta se efectúa por lo general inyectando en el encéfalo una pequeña cantidad de un aminoácido excitador como el ácido glutámico o el ácido caínico. El principal inconveniente de la estimulación química es que resulta algo más compleja que la eléctrica, porque hay que introducir una cánula, un tubo, bombas, jeringas especiales y soluciones de aminoácidos. Pero también tiene sus ventajas. Una ventaja es que activa los somas celulares pero no los axones, por lo que la actividad o la modificación que regenera esta estimulación química es más localizada, y entonces se puede tener un mejor control de dónde estoy activando o desactivando una región del cerebro, y podemos ser más exactos en el efecto o en las conclusiones. La estimulación de una región específica del cerebro con electricidad o con una sustancia química como tal afecta a todas estas neuronas, y es probable que el resultado sea similar a la actividad cerebral normal, que implica la activación y la inhibición de muchas neuronas diferentes. Si bien es cierto, lo ideal sería que pudiéramos estimular o inhibir los grupos neuronales particulares que nos interesan de una región, no siempre es posible, y por eso, como les he venido repitiendo, hay que tener mucho cuidado con las conclusiones que se lleguen, y por eso es importante tener un conjunto de estudios o varios métodos diversos estudiando el mismo problema para tener conclusiones más fiables. La estimulación magnética transcranial es otra técnica bastante interesante, en el sentido de que podemos básicamente encender o apagar temporalmente partes de nuestro encéfalo y evaluar en el proceso cómo esto afecta la cognición y la conducta. Por ejemplo, si afectamos áreas de Broca, probablemente la persona va a tener problemas para articular el lenguaje, o Wernicke para comprenderlo. Y esto es evidencia a favor de las implicaciones de estas estructuras en esos procesos. Esto se realiza por medio de la aplicación de pulsos eléctricos mediante una bobina electromagnética como la que se muestra en pantalla, que la colocamos cerca del cráneo, y al realizar esta acción interfiere en cómo funciona normalmente esa región cerebral. La microdiálisis o la diálisis como tal es un proceso eh, que nos permite analizar o conocer la presencia o ausencia de sustancias determinadas en nuestro cerebro, ya sean neurotransmisores, drogas u otras que nos puedan ser de interés. En este proceso lo que se hace es separar sustancias mediante una membrana artificial que es permeable para unas moléculas y no para otras, es decir, deja que unas entren pero otras no. En el caso de que utilicemos una sonda como tal de microdiálisis, lo que hace o consta de una pequeña cánula metálica en donde se introduce una solución en una sección de un tubo de diálisis, que básicamente es un fragmento de membrana artificial con forma de cilindro y que está sellado en la parte inferior.
mediante una segunda cánula pequeña y de metal se retira esa solución, ¿verdad? Eso que ya se logró entrar a esa membrana, lo extraemos y en base a eso ya podemos obtener información, o ese líquido que extraemos podemos obtener información de la presencia o no de alguna sustancia particular. Es un método extremadamente sensible y lo que se hace es analizar lo que les decía el líquido. Este método es muy sensible para detectar, por ejemplo, hasta neurotransmisores y sus productos de degradación. Entonces podemos saber la presencia o no de neurotransmisores o drogas eh, liberados por botones terminales y desde el espacio sináptico que se han dispersado por el resto del líquido extracelular. Y de acuerdo a los niveles de concentración podemos hacer inferencia de que hay unos bajos niveles de algún neurotransmisor o exceso y que eso podría ser, por ejemplo, la causa de alguna alteración o manifestación de una conducta particular. Los últimos métodos que vamos a visualizar son los métodos genéticos, que hay múltiples aproximaciones, ¿verdad? Algunos más clásicos como los estudios con gemelos, en donde hay cierta concordancia a nivel de genes y de rasgos y que ante la presencia de estas características, a pesar de, por ejemplo, diferencias ambientales, podemos decir o inferir que es un rasgo más determinado genéticamente que culturalmente. Esto especialmente cuando hacemos estudios donde comparamos gemelos monocigotos, gemelos disigóticos versus en donde no hay parentesco y en donde hay cosas que, por ejemplo, se manifiestan en uno y en otro, a pesar de vivir en países diferentes, por ejemplo, en gemelos que han sido adoptados. Ahí nos hace pensar, ok, a pesar de todas las diferencias culturales, ambientales, de alimentación, este rasgo se mantiene, ok, probablemente sea algo genético, a diferencia de que si es un rasgo que solo se presenta si hay condiciones ambientales muy similares. Entonces ahí podemos tener inferencia de qué es genético y qué no, aunque quizás no con la precisión de estudios más particulares. Y eso iba de la mano de los estudios de gemelos con los estudios de adopción, que es lo que poníamos a discutir. Que estos rasgos que tanto presenta de acuerdo al parentesco, pero también al estilo de crianza o aprendizaje. Los estudios de genoma, en donde básicamente lo que hacemos es estudiar, por ejemplo, la presencia de una variante de un alelo y la manifestación de un rasgo o característica particular, por ejemplo, en donde podemos asociar un alelo o una ausencia de un receptor, por ejemplo, como en el artículo que se señala en la inferior derecha en la pantalla, que podemos asociarlo a la presencia o no de un rasgo como la ansiedad. Si le falta ese receptor del serotonina, el 1A, es más probable que presente ansiedad. Entonces ahí empezamos a hacer análisis de rasgos o conductas con algún genoma. Esto muchas veces hay correlaciones, pero hay que distinguir o ser claro que una correlación no necesariamente implica causalidad. Si todos revisamos nuestro historial genético, probablemente vamos a tener muchos factores de riesgo. Para ponerles un caso particular y que se asocia con los estudios de gemelos, en donde hay un cierto rasgo de familiaridad, eh, les voy a usar mi propio ejemplo. En mi caso, en mi familia, hay historial clínico y de personas con esquizofrenia, tíos, tías, etcétera. ¿Okay? Ahí eso implica un factor, o si revisas la literatura vas a encontrar un factor de riesgo en donde probablemente vas a encontrar que mi código genético con esa persona puede coincidir en que tengamos algunos alelos que se puedan asociar con la esquizofrenia o la manifestación de la esquizofrenia. Ahora bien, tener esos rasgos como tal o esos genes no garantiza que uno va a desarrollar esa enfermedad o condición. Eh, Se requieren en algunas ocasiones de ciertos factores ambientales o detonantes. Por eso hay que tener cuidado, que no siempre correlación va a implicar causalidad o como consecuencia que se va a manifestar la enfermedad.
Aunque hay casos particulares en donde los estudios de genoma nos han dicho, si vos tenés este gen, de fijo vas a desarrollar esa enfermedad, como es el caso de la enfermedad de Huntington. También ha habido unas ocasiones o métodos más nuevos, son mutaciones dirigidas, en donde en un laboratorio, por ejemplo, modificamos un gen en particular, ya sea para que funcione de manera exacerbada o reducida, y analizar el impacto que implica esto en el desarrollo y las conductas del roedor, y en base a eso podemos asociar que ese gen guarda relación con cierto tipo de conductas o manifestaciones. Y esto a rasgo general son los métodos genéticos. De mi parte, estos son el conjunto de técnicas o métodos que me gustaría o quería que ustedes eh, tuviesen más presentes. Si hay dudas, preguntas o comentarios, por favor no duden en hacérmelos llegar, correo, foro o cualquier medio que consideren pertinente, pero por favor aclaren dudas en caso de tenerlas. Y sin más que decir, les agradezco su atención.